Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Estoy aquí con una nueva serie y un nuevo escenario. Disfruta viéndolo. En el nuevo episodio de Arpent, los sentimientos ocultos comienzan a desbordarse y cada personaje enfrenta una tormenta emocional que amenaza con cambiarlo todo. Asl, todavía frágil después de su operación y la nueva vida que le ha dado el corazón de Milaik, no puede contener lo que siente frente a Aras. En un momento de vulnerabilidad, en medio de una conversación íntima, le confesó con la voz temblorosa: Senigerdm y Gundenberg Hergerdum de Bukal Deli Hibiarpior. Bak, Buveni Melim de Olambir Seideil. Sus palabras, cargadas de emoción, dejaron a Aras sin respuestas. Él permaneció en silencio con la mirada fija en ella, incapaz de negar lo que estaba ocurriendo pero también sin el valor de aceptarlo. Tras este tenso encuentro, Asl volvió al hospital. Su cuerpo necesitaba controles constantes y su espíritu buscaba calma. Allí estaba acompañada por su hermana, quien intentó animarla con un comentario espontáneo: Sendefstkjibikzsn, Sanadus Memek de Zorjani. La frase, entre broma y verdad, arrancó una sonrisa tímida en Asl, aunque en su interior sabía que las cosas no eran tan simples. Al salir del hospital, el destino la llevó de nuevo hacia Reyyan, la madre de Milaik. La mujer, cegada por el dolor, parecía incapaz de razonar con claridad. Miraba a Asl como si realmente fuese su hija perdida. Sus gestos, su voz y hasta sus caricias reflejaban una confusión inmensa. Al tratarla como a Milaik, Reyyan no solo buscaba consuelo, sino también una forma desesperada de borrar el vacío. En la mansión, la relación entre ambas se volvió aún más inquietante. Reyyan arreglaba el cabello de Asl, le enseñaba a maquillarse y compartía con ella momentos que antes había tenido con su propia hija. En un instante de sinceridad, Asl la miró y le dijo con ternura y un dejo de culpa: Melike Yix Kanakami Kaknukundan Hekmezi. Sahaneviran Nesibar. Luego, conmovida, se abrazó a ella como si también necesitara esa figura materna. Sin embargo, no todo era cariño. Para intentar calmar a Reyyan y alejarla un poco de la obsesión que comenzaba a preocupar a la familia, Selim, el hermano del difunto esposo de Reyyan, y otros miembros la convencieron de pasar unos días en la finca familiar. Allí, en medio de la tranquilidad del campo, estalló un nuevo conflicto. Merim, la esposa de Selim, no pudo contener más su resentimiento. En un momento de soledad, confrontó a Reyyan con una rabia contenida desde hace tiempo. Senkaza y Cinara Sulad Namasen Yibiran Olseidn, Ucerini Kapak Kazadan Sonrakazeta NN Altnavirda Araba Bermezin. Sus palabras fueron como cuchillos en el corazón de Reyyan. El enfrentamiento escaló rápidamente.
Reyyan, fuera de sí, respondió con la misma dureza que había mostrado Merim en el pasado. La encerró en una habitación, devolviéndole la humillación de manera cruel y calculada. El ambiente en la finca se volvió sofocante, marcado por los secretos y la venganza. Mientras tanto, en otro frente, Ulia, la madre de Asl, descubría una verdad dolorosa: el título de propiedad de la casa que había conseguido de manos de Figen, la suegra de Reyyan, era falso. El verdadero dueño había sido engañado por Okan, el supuesto amante de Ulia, quien había vendido el inmueble de manera fraudulenta. Furiosa, humillada y traicionada, Ulia se dirigió al local de Okan y lo destruyó en un arranque de ira. Los vecinos y conocidos quedaron atónitos al verla romper todo a su paso, pero ella no escuchaba razones. Okan, por su parte, usaba el dinero que le había quitado sin escrúpulos, disfrutando del engaño. Más tarde, Asl y Ulia discutieron sobre lo sucedido. Asl, con la calma que la caracterizaba, le dijo a su madre: Okan suancezanzekmetse, yan nakarkalakak. Pero lo que ninguna esperaba era que Murat, el hermano menor, escuchara toda la conversación. Murat, consumido por la rabia, salió corriendo de la casa. La frustración y la impotencia se transformaron en una decisión peligrosa. Encontró un arma y murmuró con los ojos llenos de furia: Ben simdigidezeim veo erifigebertezeim. La amenaza pendía en el aire como una sombra oscura que podía cambiar el destino de todos. Por otro lado, Aras, cargando con su propia culpa, buscó refugio en Asl. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando confesó: Epsi benim yuzum de Noldu. La fragilidad del joven, que siempre había mostrado dureza, se quebraba frente a ella. Asl, conmovida, no soportó verlo así. Lo abrazó con fuerza y le susurró: Airaras, senim bir sukunyok. Con esas palabras intentó liberar su corazón de la carga que lo atormentaba. Lo que nadie esperaba es que ese abrazo, lleno de compasión y sinceridad, se transformara en algo más. Asl lo miró a los ojos y le dijo suavemente: Sensamdan kokda yibir insansn. El silencio que siguió fue interrumpido por el latido de dos corazones, hasta que inevitablemente sus labios se encontraron en un beso intenso. Ese instante marcó un antes y un después. Lo que había comenzado como un choque constante entre ellos, se convirtió en una atracción imposible de ocultar. Aras y Al se rindieron, aunque sabían que su unión traería consecuencias imprevisibles en medio del dolor, la venganza y los secretos familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si quieren ver más de esta serie, nos vemos en los comentarios.